Voy a comenzar a grabar, ¿eh? Ahora sí. Entonces quedamos el día de ayer que habíamos visto toda esta parte de la técnica histológica ordinaria y vamos a empezar entonces con algunas tinciones especiales, ¿ok? Porque no solamente vamos a utilizar esta tinción de hematoxilina y eosina, es lo más común, pero no siempre va a ser esta tinción. Hay organelos, hay tejidos que, por ejemplo, no van a teñirse con HIE, y vamos a ver qué va a ser el caso del tejido adiposo cuando nosotros tengamos alguna fotomicrografía con grasa, con tejido adiposo. Vamos a ver que no va a teñirse. Entonces, hay que conocer las distintas técnicas que nosotros podemos utilizar para poder teñir ciertos tejidos que no se puedan teñir con HIE. Entonces, aquí les pongo algunas de las técnicas especiales y normalmente son conocidas como tinciones selectivas, ¿vale? Vamos a irnos una por una. Bueno, más bien, si me voy una por una me voy a tardar mucho, pero así en general, por eso se las pongo aquí. Y vamos a comenzar con, digamos, las más importantes o las que son como más preguntables. Primero que nada tenemos al tricrómico. Los tricrómicos, en este caso, observo aquí, comenzamos con esta, tengo tricrómico de Masson. ¿Y qué sucede? Cuando yo utilizo tricrómico de Masson, el tejido, o sea, mi célula, en el citoplasma se va a estar tiñendo de rojo. El núcleo va a teñirse de negro y el tejido conectivo, al rato, bueno, en clases posteriores vamos a ver cuáles son estos tipos de tejidos. O sea, mi tejido como tal va a teñirse de azul. En este caso estamos viendo una fotomicrografía de lengua teñida con tricrómico de Masson. Ojo, no es Mason, es tricrómico de Masson, porque luego dicen tricrómica de Mason. No, tricrómico de Masson, ¿vale? Tenemos también otro tipo de tricrómico. En este caso, yo les digo los nombres, o sea, realmente es el colorante, ¿no? Que se use, porque ustedes me pueden decir, sí, pero ¿qué es tricrómico? O sea, ¿cómo se usa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se pone? Es el colorante. Yo les hablé el día de ayer que era HIE, o sea, hematoxilina y eosina, ese es un tipo de colorante, y hablando de tricrómicos, es otro tipo de colorante, ¿vale? Dependiendo de qué colores utilice, de qué colorante tenga, pues es el nombre de mi tinción. Entonces, pues vamos a ver que tricrómico de Masson, el colágeno, cuando ustedes quieran teñir colágeno, el color que va a tener va a ser azul. Cuando ustedes quieren teñir músculo, se va a ver de rojo y como ya les había dicho, los núcleos van a verse de negro. Tenemos otro tricrómico que se llama tricrómico de Gomori. Normalmente el citoplasma con tricrómico de Gomori se tiñe de rojo, el tejido conectivo de verde y azul y los núcleos de negro. Esto se los menciono así porque normalmente no se los preguntan como tal, ¿de qué color tiñe el citoplasma? No, el punto aquí es que ustedes reconozcan la tinción en cada una de las fotomicrografías. Por eso es que les pongo aquí un ejemplo de la imagen en donde ustedes puedan estar diferenciando la tinción, porque obviamente no siempre van a tener las mismas imágenes. O sea, ustedes pueden tener distintos tejidos, pero el punto aquí es que ustedes logren reconocer la tinción, los colorantes que utiliza y el organelo principal o el tejido principal con el cual vamos a estar tiñendo con estas tinciones. Dentro de los tricrómicos tenemos otro que se llama tricrómico de Gallego. Tricrómico de Gallego tiende a teñir, por ejemplo, el citoplasma, lo tiñe de verde. En este caso, vemos aquí le pongo Gallego. El núcleo los va a estar tiñendo de rojo y el tejido conectivo de azul. Entonces, está bastante bonito. Tenemos otras tinciones, chicos, aquí se los pongo, tetraóxido de osmio. Normalmente, como ya les había comentado hace unos momentos, cuando yo quiero teñir tejido adiposo, cuando quiero evidenciarlo, si yo utilizo HIE, lo voy a ver blanco, o sea, no va a teñirse. Pero cuando yo utilizo tetraóxido de osmio, así es como voy a lograr ver mi tejido adiposo.
Aquí les pongo la tinción y el tejido en donde normalmente se utiliza cada tinción. O sea que realmente eso es como lo importante de cada una de las tinciones, ¿no? Que ustedes reconozcan los colores, que reconozcan cómo se llama y que reconozcan el tipo de tejido que se puede teñir con esa tinción, ¿vale? Entonces, pasamos a otro que es conocido como rojo oleoso, en el cual también puedo estar tiñendo tejido adiposo, Sudán, también tiño el tejido adiposo. Ahora sí que estas imágenes se las pongo aquí para que ustedes, sobre todo, reconozcan la imagen y los colores, ¿ok? Porque ahorita les hice una tablita en donde les pongo tal cual el tejido en donde más se utilizan, pero ahorita quiero que ustedes vean cada una de las tinciones, ¿vale? Hay una que se llama ATPasa, la metanamina de plata, o sea, todo esto es el colorante, ¿ok? Entonces, una de las más importantes también que nosotros vamos a estar utilizando son derivadas del método de Romanovsky. Aquí es Romanovsky, al rato se los corrijo, pero es con V, Romanovsky. Aquí Romanovsky va a tener dos derivados y normalmente, esto es importante porque, digamos, esto marca la diferencia. Mi método de Romanovsky, chicos, tengo dos tinciones. Una tinción de Wright, en donde normalmente tiño mis eritrocitos, o sea, esta parte, esta es la tinción de Wright, y también voy a tener una tinción de Ginza. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ginza. Aquí están las dos de Romanovsky, Wright y Ginza. Entonces, cuando yo utilizo tinción de Wright, esto sí anótenlo, cuando utilizo tinción de Wright es para sangre y cuando utilizo tinción de Ginza es para médula ósea. Les digo que ahorita en la tabla que les hice viene todo eso, pero sobre todo vayan reconociendo cada una de las tinciones. No se las tienen que aprender, claramente. Yo creo que las más, como que las más características, las más importantes, que son los tricrómicos, sobre todo las que marca su programa, porque yo les estoy poniendo todas. O sea, yo les dije que quiero que se queden con lo del programa y un poquito más. Pero sobre todo, chequen siempre lo que les diga su programa, ¿ok? Esas son las que normalmente preguntan, porque ustedes no les pueden preguntar algo que no venga en su programa, pero siempre llévense un extra. Ahora sí, ¿ya vieron las imágenes? ¿Alguno quisiera ver una tinción en especial o me sigo? ¿O tiene alguna duda sobre los colores? Ok, creo que no. Vale, entonces, las principales tinciones que vamos a ocupar, estas les digo que son las que anoten, porque son las que vienen tal cual en su programa. Tengo una tinción de Paz o azul de alciano, en donde estas dos tinciones me van a poder ayudar a evidenciar carbohidratos y glucoproteínas. Anótenlo. Paz y azul de alciano me ayudan a evidenciar carbohidratos y glucoproteínas. La tinción de Sudán y el tetraóxido de osmio, ya lo habíamos visto en la imagen anterior, me ayuda a evidenciar a los lípidos, ¿sí? Hematoxilina y eosina, cuando ustedes vean unos círculos grandísimos que están blancos, ahorita les voy a poner una imagen, esos círculos, si están teñidos con H y E, se van a ver blancos y va a ser tejido adiposo. Sin embargo, cuando ustedes utilicen Sudán o tetraóxido de osmio, no se me asusten con los nombres, realmente les repito, estos son los tipos de colorantes, o sea, no hay de otra, no hay como que sea una fórmula, no, son el nombre de los colorantes y listo, ¿vale? Cuando utilizo carmín de Best, voy a poder evidenciar el glucógeno en mi tejido. En este caso, pues utilizo carmín de Best cuando voy a teñir músculo, ¿vale? Músculo esquelético, que sabemos que es nuestro principal reservorio de glucógeno. También, ya les había comentado, Wright y Ginza, pues puedo evidenciar la sangre periférica al momento de hacer un frotis, ahí es como lo puedo teñir. Y yo ayer ya les había comentado que era un frotis.
Y esta parte de Giemsa, pues puedo evidenciar las células médula ósea, ¿ok? La tinción de Kluber-Barrera normalmente se utiliza para poder teñir a la mielina, la tinción de Reyes, algunas fibras elásticas, impregnaciones argénticas de Wilder, que son fibras reticulares, algunas impregnaciones argénticas, la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Ahorita vamos a ver qué son estas técnicas. Me van a evidenciar proteínas. Esto es importante. Y también la técnica de Fulch, naranja de acrilina e impregnaciones argénticas, voy a poder evidenciar DNA. Estas tablitas se las dejo aquí en la presentación, que realmente son ahora sí que las tinciones más importantes más importantes y todo esto que ustedes pueden evidenciar. Entonces, anótenlo, es importante. También, chicos, si ustedes quisieran unos, no sé, 2 minutos que yo me callara para que puedan copiarlo bien, o si ya después ustedes checan la presentación, también díganme, ¿eh? O sea, si quieren, les pregunto si ya puedo cambiar la imagen o eso, porque creo que a veces voy muy rápido, pero si ustedes necesitaran tiempo para copiar, con toda la confianza, abren su micrófono y me dicen, puedes esperar tantito y yo los espero, ¿vale? Ok. Pasamos a una de las técnicas que ya no son tinciones especiales como tal con un colorante, con estos nombres de colorante que hemos estado viendo. Es la técnica de los inmunomarcajes. ¿Qué voy a utilizar? O sea, ¿en qué momento yo voy a utilizar este tipo de técnica? Cuando yo quiero utilizar anticuerpos para poder marcar moléculas específicas de células que quiero evidenciar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero evidenciar, si yo quiero comprobar que en un tejido o que en una muestra hay, por ejemplo, cierta proteína o hay, por ejemplo, cierto anticuerpo, pues lo que voy a utilizar si hay un antígeno, pues utilizo mis anticuerpos. Ayer yo les había dicho, no se preocupen ahorita por no entender qué es un anticuerpo y qué es un antígeno, porque eso lo van a ver en inmunología hasta morir. Entonces, quédense ahorita con que el anticuerpo está en el cuerpo. O sea, esa es como la mnemotecnia que tengo. El anticuerpo está en el cuerpo. O sea, sus anticuerpos son estas células que están en ustedes, que son innatas, que son de ustedes. El antígeno puede ser cualquier molécula exterior que entra a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, si yo digo que quiero utilizar esta técnica de inmunomarcaje, pues es para evidenciar que hay cierto tipo de antígeno, o sea, cierto tipo de molécula del exterior que entró a mi cuerpo, utilizando cierto tipo de anticuerpo, o sea, de molécula que esté en mi cuerpo. Entonces, quédense con que el anticuerpo esté en el cuerpo. Sus anticuerpos, ya, o sea, los anticuerpos son de ustedes. El antígeno es exterior. Entonces, dentro de esta técnica de inmunomarcaje, vamos a tener 2 técnicas importantes. La primera es la inmunohistoquímica y la segunda es la inmunofluorescencia. ¿Qué sucede con esto? Con ambas técnicas, chicos, yo voy a poder evidenciar la proteína específica, como ya se los había comentado, gracias al complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a utilizar un antígeno especial para el anticuerpo, o sea, para que me diga el antígeno sí está presente esta proteína, ¿no? Entonces, les digo, no se preocupen ahorita por saber el mecanismo tal cual de cómo puedo estarlo utilizando. Aquí realmente lo que importa, en este tema por lo menos, es que ustedes reconozcan que hay inmunohistoquímica y que hay inmunofluorescencia, ¿vale? Entonces, las diferencias, aquí cabe resaltar las diferencias entre cada una. El anticuerpo en la inmunohistoquímica va a estar marcado con una enzima. O sea, el antígeno que vamos a utilizar para poder marcar a mi anticuerpo y comprobar que está la proteína va a ser una enzima, ¿ok? Aquí remárquenlo. Inmunohistoquímica, enzima. ¿Y con qué voy a poder observar este tipo de muestras? Con un microscopio de campo claro, ¿vale? Por el contrario, cuando yo esté utilizando
una técnica de inmunofluorescencia, el anticuerpo con el que yo voy a evidenciar a la proteína va a estar marcado con fluorocromo. O sea, mi antígeno va a ser el fluorocromo. Y aquí les tengo una pregunta. ¿Con qué microscopio podría observar esta imagen? ¿Con el de fluorescencia? Exactamente, con el microscopio de fluorescencia. Veo el fondo negro, veo que la imagen, las células como tal, tienen este color característico verdoso fosforescente y exactamente, ¿no? Con el microscopio de fluorescencia. Ahora, tenemos también una parte aquí que se llama histoquímica enzimática. Realmente, todo esto que les estoy diciendo son las técnicas, ¿ok? Ustedes conozcan la técnica. No se preocupen, les repito, por conocer cómo es que va a suceder, o sea, cuáles son los pasos para que el antígeno pueda reconocer el anticuerpo. Ahorita no, pero sepan cada uno de los nombres, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de histoquímica enzimática, se va a poder demostrar la presencia de una enzima funcional en el tejido. O sea, cuando yo quiero comprobar que hay una enzima que está en el tejido, yo utilizo esta histoquímica enzimática. ¿Qué va a suceder? Se añade a la muestra un sustrato incoloro que tiene que ser soluble para poder transformarse en un producto insoluble visible. Ahorita todo esto está bien enredado, realmente es la explicación. O sea, la explicación que ustedes pueden dar es esta, pero les repito, preocúpense ahorita por conocer cada una de las técnicas de inmunomarcaje. ¿Ok? Entonces. Ay, pues, ¿le puedes regresar, porfa? Es que no acabé de copiar. Sí, claro que sí. Gracias. Entonces, chicos, ahora sí que esto es lo importante. Ahorita, como vieron en la siguiente diapositiva, les voy a explicar un poquito. Igual, si no lo entienden, porque yo también, de hecho, lo acabo de entender. Si no lo entienden, no se preocupen, pero les voy a intentar explicar un poquito sobre cómo es el proceso para que el antígeno, más bien el anticuerpo, pueda reconocer al antígeno, ¿vale? Entonces, les repito, no hay problema si ustedes dicen estas palabras no las entiendo, no me gustan, ya tendrán todo segundo para hacer que les guste. Ahí me avisan cuando pueda cambiar. Ya, gracias. Vale. Ahora sí, vamos a ver los pasos. Principalmente para estas técnicas de inmunomarcaje. ¿Qué voy a tener? Número 1, tengo que obtener a mis proteínas, ¿sí? Porque si es inmunomarcaje es porque yo quiero comprobar que esta proteína está presente, ¿vale? Entonces, obtengo las proteínas, las fijo, ya había visto cómo hago mi paso de fijación, ya lo habíamos visto en la clase pasada, con fórmula al 10%, y si estoy hablando de un microscopio electrónico, pues con glutaraldehído al 2.5%. Hago mi técnica histológica con la desparafino y todo. ¿Y qué va a pasar aquí? Voy a hacer mi recuperación antigénica. Ajá. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a desdoblar a mi proteína. ¿Para qué? Para que comience a reconocer al anticuerpo. Entonces, hago la recuperación antigénica, o sea que voy a desdoblar a la proteína, dejo enfriar, esto es importante, tengo que dejar enfriar, y luego voy a hacer aquí el bloqueo de sustancias endógenas, o sea que no entre más. Ajá. Y luego aplico mis anticuerpos y cromógenos, o sea, estas moléculas voy a aplicarlas para que si está la proteína, se evidencie que está. Luego lavo la muestra, coloco el anticuerpo secundario, vuelvo a lavar y si se prende, o sea, añado biotina, y si se prende, o sea, si da color, es porque la célula contiene a la proteína. Ajá. Estos son los pasos como principales. Ahí si quieren solamente anótenlos, denles una leída. No se los van a preguntar, eso estoy segura que no creo que se les pregunten, porque todo esto es inmunología, pero por si acaso, pues ustedes ténganlo ahí, ¿no? Estén preparados y digan, sí, ya sé que con la biotina es porque sí da color y sí está presente la proteína.
Y ya después, pues si ustedes tienen ahora sí que comprueban que está la proteína, pues significa que van a tener que hacer su análisis histológico, la interpretación y el diagnóstico de su muestra. Ya ustedes pondrán, sí, evidenciamos, comprobamos que está presente la proteína tal, con distinto tipo de anticuerpo y todos esos pasos. Ajá. ¿Puedo cambiarle? Creo que sí, nadie me dijo que no. Ahora sí, vamos a pasar con la técnica en la microscopía electrónica. Porque desde ayer yo les dije, no va a ser lo mismo teñir muestras que yo voy a utilizar en un microscopio óptico a estar teñiendo muestras que voy a utilizar en una microscopía electrónica. Entonces, vamos a ver, ayer les puse también paso por paso y esta no va a ser la excepción. Ok, paso número 1. Ya habíamos visto que es la obtención de la muestra, pero ojo aquí, la muestra no debe de pasar de más de 1 milímetro cúbico. O sea, tienen que ser muestras súper pequeñitas, ¿sí? Fijo la muestra, aquí no la voy a fijar con formol al 10%, aquí la fijo con glutaraldehído al 2.5%. Las diferencias se las estoy marcando en negritas porque precisamente como hay esta diferencia entre técnica de microscopía óptica y técnica de microscopía electrónica, pues puede ser en donde ustedes les den y les pregunten, ¿no? Justamente porque es la diferencia. Entonces, aquí les pongo, fijo, no con formol, con glutaraldehído al 2.5%. Deshidrato mi muestra y ya había visto cómo, o sea, con concentraciones crecientes de alcohol, primero al 60, luego al 70, hasta llegar al 100%, paso al gilol para que mi tejido pueda hacerse translúcido, luego voy a hacer una preinclusión y una inclusión en parafina líquida. Aquí hago primero una preinclusión y luego una inclusión en parafina líquida. Después voy a hacer esta posfijación, o sea, ya que yo incluí mi tejido en parafina, voy a hacer una posfijación en tetraóxido de osmio. Aquí es otra diferencia importante. Cuando yo utilizo microscopía óptica, en ningún momento vi que utilizaba tetraóxido de osmio, pero aquí sí estoy viendo que voy a utilizar tetraóxido de osmio. Ajá. Entonces, vuelvo a deshidratar. Ahora voy a pasar por óxido de propileno. Aquí es otra. No se las puse negritas, no sé por qué. Se me pasó, perdónenme. Pero otra diferencia es esa también, que voy a utilizar óxido de propileno. Ajá, vuelvo a pasar por este óxido. Voy a hacer una dilución 1:1 con resina epóxica. O sea, todos estos pasos, pues realmente se hacen en los laboratorios. Ustedes, chicos, nunca van a hacer esto, ¿eh? Nunca van a pasar por óxido de propileno. O sea, no. Lo deben de conocer, pues, para saber el procedimiento, pero no es como que un médico tenga que hacer esta parte. No. Ya después pongo mi molde, vacío la resina, esta resina epóxica, ojo, es epóxica, no hipóxica, y voy a polimerizar, para tener ya después esta muestra que yo pueda ponerla en mi microscopio electrónico, ya sea de transmisión, o ¿cuál es el otro tipo de microscopía electrónica? ¿De barrido? Exactamente, o microscopio electrónico de barrido, perfecto. Y ya saben, a mí me encantan las tablas. Aquí les pongo todas las diferencias, todas, entre una técnica histológica ordinaria, o sea, para microscopía óptica, y una técnica de microscopía electrónica. Yo digo que es bien importante saber estas diferencias, porque les repito, es donde ustedes, pues, puede que les pregunten, ¿no? Entonces, con respecto a la obtención, acuérdense, dentro de una técnica histológica, va a ser 1 centímetro cúbico la muestra. Puede ser más, pero normalmente siempre tiene que ir de 1 centímetro cúbico en adelante. En una técnica de microscopía electrónica, la muestra no debe de pasar de 1 milímetro cúbico. Tiene que ser de 0.5 a 1 milímetro cúbico. Ahora, mi fijador, o sea, mi segundo paso al momento de hacer la fijación, el formol al 10%, lo utilizo en técnica histológica
y en técnica de microscopía electrónica utilizo glutaraldehído al 2.5%. Cuando yo voy a deshidratar, aquí es igual, voy a utilizar etanol, o sea, alcohol, y en microscopía electrónica también utilizo etanol. Cuando yo hago la diafanización, o sea, esta parte de hacer mi tejido translúcido, pues principalmente en técnica histológica, ¿qué hago? Utilizar Gilol. Y en técnica de microscopía electrónica, aquí sí se los puse, utilizo óxido de propileno. Cuando hago una posfijación, en técnica histológica, uso parafina, y la posfijación en técnica de microscopía electrónica es tetraóxido de osmio. Y aquí ustedes me pueden decir, oye, pero es que esta parte de posfijación en técnica histológica no la vimos. Es una diferencia importante, que aquí en microscopía electrónica tengo que utilizar esta posfijación, o sea, después de fijarlo, después de diafanizar, tengo que hacer esto en tetraóxido de osmio. Sin embargo, estamos hablando que al momento de hacer la diafanización en técnica histológica ordinaria, voy a seguir utilizando mi parafina. O sea, ahí no hay como que lo cambie. No, este paso se toma como el paso de la parafina. Ahora, la inclusión, o sea, ya cuando yo meto mi tejido a la sustancia, pues veo que en mi técnica histológica ordinaria utilizo la parafina y en la técnica de microscopía electrónica utilizo resina sintética. ¿Cómo voy a cortar cada uno de mis bloques? Pues en la ordinaria utilizo el microtomo y ya habíamos visto que eran muestras de 3 a 5 micrómetros, y en técnica de electrónica utilizo otro artefacto que se llama ultramicrotomo. Esa es otra diferencia. Y normalmente ya habíamos visto nosotros nuestras tinciones. Aquí les pongo técnica histológica ordinaria porque normalmente lo más común es que se utilice tinción H&E, o sea, hematoxilina y eosina. Y ya habíamos visto las características de esta tinción. Sin embargo, cuando yo esté hablando de microscopía electrónica, la tinción que voy a tener, pues normalmente son metales pesados, impregnaciones argénticas y todas esas cosas. Y bueno, chicos, ya acabamos con técnica histológica. Les dije que era súper cortito este tema. Realmente ya nada más era revisar esta parte de... Ahí está. Realmente ya nada más era revisar la parte de las tinciones. O sea, que ustedes vieran... Perdónenme, es que esta cosa... Ok. Ahí está. Que ustedes diferenciaran los distintos tipos de tinción que tengo, sus nombres, es muy importante también que se aprendan el nombre. Por ejemplo, para frotis, para sangre, todo eso, es importante que ustedes lo conozcan. ¿Alguno tiene alguna duda sobre este tema? Creo que no. Ok. No. Vale, muy bien. Vamos a pasar con un tema que, si bien no es de mis favoritos, es bonito porque si ustedes lo entienden, y les voy a dar un tip para que les guste, yo biología celular lo vi como si la célula fuera como una casita y cada organelo fuera un familiar. O sea, como si todos los organelos fueran una persona y tuvieran como ciertas funciones. Entonces, si ustedes así lo relacionan, que dicen, membrana plasmática es mi casa. Yo soy retículo endoplásmico rugoso y yo tengo ciertas funciones en mi casa. Mi mamá es retículo endoplásmico liso. No sé, cosas así. O sea, yo lo hice así para aprendérmelo y la verdad es que me funcionó súper bien. Yo hasta ahorita digo, sí es cierto, mi papá era el ribosoma. Entonces, ustedes solitos pueden estar como relacionando las cosas para que el aprendizaje se haga muchísimo más fácil. Porque si ustedes se ponen con que, tengo que aprenderme lo que es el nucleolo, tengo que saber lo que es el núcleo, ahora tengo, no, o sea, mejor digan, mi hermana va a ser el nucleolo. Y de hoy en adelante, díganle a su hermana, oye, nucleolo, tú tienes las siguientes funciones. Y ya, se lo dicen, ¿no? Entonces, ese es mi tip, que ustedes vean a la célula, perdón, como una casa
como una familia y que cada organelo ustedes lo relacionen con una persona de su familia. Y créanmelo, se los van a aprender porque se los van a aprender, o sea, no hay de otra. Entonces, ese es mi tip. Luego hay personas que tienen distintos métodos de estudio, también está bien si los quieren ocupar, pero vamos a empezar entonces con biología celular. Les voy a compartir otra vez. Espérame tantito, en lo que abro la presentación. Aquí ahora sí vamos a utilizar pizarrón, chicos. A mí me gusta mucho utilizar el pizarrón porque si ustedes le ponen colorcitos y todo eso, yo no sé si sean visuales, yo la verdad soy muy visual, me gusta utilizar como muchos colores y así me logro aprender las cosas muchísimo mejor. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con biología celular. Ahora sí. ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Es que parece como que me trabé. Sí, apareces trabada, pero sí se escucha. Ah, ok, pero sí me están escuchando. Ujú. Ah, bueno. ¿Y ven la presentación normal? Sí. Ah, bueno, entonces no importa mi cara. Ahora sí, vamos a empezar con biología celular. Histología clase 1, ya saben quién soy. Este es el índice que quiero que cumplamos el día de hoy. Ajá, estos son nuestros objetivos, ya saben. Generalmente tenemos aquí biología celular y el día de hoy vamos a aprender todo esto. Yo espero que lo logremos. Yo sé que sí, espero que sí. Y ahora sí, vamos a comenzar, chicos. Primero que nada, hay que saber qué es la célula, ¿no? Ustedes ya tienen conocimiento previo sobre teoría celular, sobre el concepto de célula, sobre los organelos, o sea, ustedes no están tan perdidos, así que digan, no tengo idea ni de qué es una célula, porque normalmente esto lo vemos en la prepa. Entonces, como sabemos, la célula va a ser la unidad fundamental básica de los organismos complejos, o sea, todo organismo vivo va a tener células. Ajá. Es la unidad fundamental. ¿Ok? La célula está rodeada por una membrana. Posee organelos, o sea, acuérdense, sus organelos van a ser sus familiares, con diferentes funciones. O sea, cada uno de sus familiares cumple distintas funciones para que se pueda llevar a cabo correctamente el funcionamiento de su casa. Oigan, respóndanme algo tantito. ¿Escuchan esa como sierra o esa cosa? No. ¿Escuchan una sierra? Es que están arreglando algo en mi casa, pero si quieren cierro la ventana para que no se escuche, Yo no lo escucho. ¿no? No se escucha. Ah, ok. Si escuchan ahí todo feo o cortado una sierra, me avisan, ¿eh? Y cierro la ventana. Vale, entonces, la célula, la principal función, o sea, la principal función que va a tener esta célula va a ser sintetizar, o sea, crear macromoléculas, ya sea para su uso, o sea, ya sea para su casa, o para su secreción, o sea, para las demás células, ¿no? Para los demás tejidos. ¿Qué otra cosa es importante dentro de nuestra célula? Que va a estar generando energía. Ajá. Y dentro de esta célula tenemos dos tipos de células principales. Unas células eucariotas y unas células procariotas. Dentro de las células eucariotas sabemos que tenemos una célula animal y una célula vegetal. Y las células procariotas, aquí ya no pueden decir, la célula eucariota tiene núcleo verdadero y la célula procariota no tiene núcleo. No, la célula procariota es aquella que tiene el material genético disperso en el citoplasma. Ahí anótenlo, porque si ustedes les preguntan diferencia entre una célula eucariota y célula procariota, ojo, ya no pueden decir que una tiene núcleo falso y la otra núcleo verdadero. No. El material genético en la célula eucariota está protegido por un núcleo. En la célula procariota está disperso en el citoplasma. Entonces, para poder entender un poco mejor
este concepto de célula, muchas personas, a mí me gusta mucho siempre darle el crédito a las personas. Hubo muchísimas investigaciones para que se lograra llegar a este punto en donde dijeran, sí, la célula es la unidad fundamental de todos. Entonces, hay 3 personajes principales que nosotros tenemos que resaltar. Esto sí, no creo que se los pregunten, a mí nunca me lo preguntaron y tampoco lo han preguntado en años pasados, pero es importante que lo conozcan. Estas personas definieron lo que era la teoría celular. Entonces, en 1855 se define esta teoría celular. Primero fue Virchow y luego fue Sheldon y Schwann, que dijeron que la teoría celular tenía 4 postulados importantes. El primer postulado, que es el que se refiere a la unidad estructural de la célula. ¿Qué me dice este primer postulado? Todo ser vivo está formado por células. Primer postulado, que se refiere a unidad estructural, me dice que todo ser vivo está formado por células. O sea, no hay ser vivo que no tenga célula, ya sea procariota o eucariota, todo ser vivo está formado por células. El segundo postulado, que hace referencia a la unidad funcional, me está diciendo que todos los procesos metabólicos ocurren dentro de la célula. O sea, la célula, sin células no estaríamos aquí, no seríamos nada. Entonces, toda actividad metabólica va a ocurrir dentro de la célula. El tercer postulado, que se refiere a la unidad de origen, me dice que toda célula proviene de otra preexistente. Y esto ustedes lo van a entender muchísimo mejor cuando pasemos a embriología y veamos el ciclo de división celular, que realmente eso, chicos, lo hemos visto durante toda la vida. O sea, de verdad, yo luego decía, es que, ¿por qué rayos vemos esto? Toda la vida, desde la primaria, yo creo, están con que mitosis, meiosis, ciclo celular. Y al menos yo no entendía por qué teníamos que ver eso. Pero cuando pasamos a embrio y veamos y comencemos a, ahora sí que empezar a integrar todos los conocimientos, ahí van a decir qué maravilloso es el cuerpo. O sea, que, wow. Ok, vamos a pasar al cuarto postulado, que hace referencia a la unidad genética, el cual me dice que cada célula tiene información hereditaria que se transmite por generaciones. O sea, cuando yo voy a hacer mi división celular, el material genético de una célula va a pasar hacia otras 2 células. Todo este material siempre se va a estar pasando de una célula a otra célula. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, creo que no. No. Vale. Otro concepto importante que tenemos que conocer es la forma celular y la función que tengan. Entonces, si nosotros hablamos de funciones celulares en general, ojo, esto es en general, vamos a tener 6 importantes. Número 1 es la irritabilidad de las células. O sea, ¿de qué forma pueden responder a estímulos? Por ejemplo, esta se encuentra en las neuronas. También tenemos una función importante que es la conductividad. O sea, ¿de qué forma puede mi célula conducir cierto estímulo a otra? Y aquí también vemos el ejemplo de las neuronas, ¿no? Como ustedes saben, 2 neuronas pueden juntarse y a través de la sinapsis, que es esta comunicación entre neuronas, pues se pasan ciertos estímulos. Otra de las funciones es la contractilidad. Y en este caso, pues normalmente lo encontramos en las células de nuestros huesos, en los osteoclastos, osteocitos. Tenemos una función de secreción, o sea, estar secretando cierto tipo de otras macromoléculas. La excreción, no sé si se alcanza a ver la imagen, espero que sí. Y la absorción, En absorción, por ejemplo, aquí les pongo al tejido adiposo. ¿Qué pasa con un adipocito? Pues cuando nosotros tenemos exceso de grasa,
¿qué sucede con todos esos tacos? ¿Qué sucede con las carnitas? Pues se nos van a estar acumulando en tejido adiposo. Entonces, es esta función de absorción. Ahora, hay distintos conceptos que nosotros debemos tener siempre en cuenta y ya para todo, ahora sí que para todas sus materias. Primero es la hipertrofia. Todos estos conceptos los van a ver mucho en embriología. Cuando yo estoy hablando de que una célula tiene hipertrofia, es porque está aumentando el tamaño celular. O sea, normalmente las células deberían de tener cierto tamaño, obviamente dependiendo del tipo de célula. Pero si yo tuviera, no lo sé, un hepatocito, una célula del hígado, y veo un hepatocito que se ve muchísimo más grande que el resto de hepatocitos, pues tiene hipertrofia. Si quieren, dibújenlo. O sea, si yo tengo aquí mi hepatocito, este digamos que es un hepatocito normal, este es otro hepatocito normal, pero si yo viera esto en el hepatocito, o sea, ya es demasiado grande, eso es hipertrofia. Ahora, yo estoy hablando de una atrofia cuando mis hepatocitos son así y yo viera un hepatocito así, chiquitito. Entonces, esto ya es disminución del tamaño celular. Mis hepatocitos son de cierta forma, pero si es más grande, hay hipertrofia, y si es más pequeño, tengo una atrofia del hepatocito, de la célula. No solamente es hepatocito, puede ser cualquier otra célula, puede ser enterocito, puede ser eritrocito, lo que sea. Pero pongo ese ejemplo. Ahora, nosotros estamos hablando de una hiperplasia cuando aumenta el número de células. O sea, si yo, no sé, el ejemplo fuera que debo de tener 3 células en cierto tejido y yo veo que tengo 6 células, 8 células, ahí hay una hiperplasia. O sea, hay más células de las que debería de haber. Pueden ser del mismo tamaño, pero hay más en número, en cantidad, no en forma. Cuando yo estoy hablando de una metaplasia, esto quiere decir que voy a cambiar de un tipo celular maduro a otro tipo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo era una célula verde y sucede una metaplasia, ahora voy a ser una célula azul. Estoy cambiando de un tipo celular maduro a otro. Cuando hablo de displasia, es porque hay una anormalidad, aquí lo remarco, es anormalidad en el aspecto durante el proceso de maduración celular. O sea, cuando se está llevando a cabo su división celular y toda esta maduración de la célula, va a haber una anormalidad y eso es una displasia. O sea, si mi célula tiene que ser circular y al momento en el que comienza a crecer se hace así, pues esto ya es una displasia. Ahora, la anaplasia es un cambio en la estructura, pero por pérdida de diferenciación. O sea, esto quiere decir que la célula pues ya no pudo diferenciarse, ya no pudo hacerse otra célula. Ok. ¿Ya terminaron de copiar? Creo que sí. ¿No? No. Ok, perdón. Entonces, estos conceptos son importantes, les digo, porque van a estarlos viendo, les digo, más que nada en embriología, porque muchas veces les dicen que, no lo sé, cierto conjunto de células metaplásicas, pero ustedes dicen, pues que es una célula metaplásica, ¿no? Entonces, esto ténganlo presente, no solamente para histo, sino también para embrio, ¿no? Y bueno, las funciones celulares, aquí se las pongo que son funciones en general, ¿ok? Normalmente estas son las funciones generales de cada una de las células. Pero obviamente dependiendo del tipo de célula, pues tiene distinta función, distinta actividad metabólica, distintas secreciones, distinta síntesis de proteínas y todo eso. ¿Ya le puede cambiar? Ok, perfecto.
Ahora sí, vamos a adentrarnos a la clasificación de nuestra familia, o sea, la clasificación de los organelos. Tenemos una clasificación importante en donde vamos a tener organelos membranosos y organelos no membranosos. ¿A qué me refiero cuando un organelo es membranoso? A que lo está protegiendo, a que lo está, ahora sí que recubriendo una membrana. Ajá, o sea, solito su nombre se los dice. Si es membranoso, es porque lo recubre una membrana. Si es no membranoso, es porque no tiene membrana que lo esté protegiendo. Entonces, ahorita ustedes con esto digan, ah, pues ¿quién de mi familia es el que sale a todos lados y no les importan mis papás? No, no es cierto. Entonces, ustedes ven aquí, membranosos es porque tengo una membrana, tengo algo que me esté protegiendo, y no membranosos, no tengo membrana. ¿Cuáles son los organelos membranosos? Número 1, bien su nombre lo dice, la membrana celular o membrana plasmática, o ahorita vemos de qué otra forma lo conocemos. Tengo también el núcleo, el retículo endoplásmico o endoplasmático, que puede ser de dos tipos, un tipo rugoso y el liso. Tengo el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Y dentro de los no membranosos tengo lo que son los ribosomas, el centrosoma, los proteosomas y el citoesqueleto. Y vamos a ver que, bueno, ya cuando pasemos al citoesqueleto, pues vamos a ver de qué se conforma, ¿no? Que hay distintos filamentos, filamentos intermedios y todo eso. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la membrana celular. Profesora, la membrana, sí, ¿qué perdón pasó? por interrumpir, ¿podrías regresarle 2 segunditos? Claro que sí. Gracias, gracias. Entonces, acuérdense, ¿eh? Ya ustedes saben, membranoso es porque tengo una membrana que me está protegiendo, y no membranoso no me está protegiendo. Eso, Ya, perdón. la clasificación es bastante fácil, sí. Y aquí se los pongo también, ¿no? Aquí es como en general todos los organelos que voy a encontrar, todos los que les acabo de decir. Y ahora sí vamos a pasar de lleno a cada uno de los organelos. Tengo la membrana celular. La membrana celular y el núcleo, que son los que vamos a ver el día de hoy, son los más largos, pero son los más importantes, ¿no? O sea, no digo que sean los únicos que importen, no, pero son los que tienen una carga de importancia un poco más grande. Y ahorita vamos a ver por qué. La membrana celular también voy a conocerla como membrana plasmática, como plasmalema, como una bicapa lipídica o como el mosaico fluido. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto del mosaico fluido. Entonces, ¿qué es la membrana celular? La membrana celular, chicos, es esta barrera selectiva, y cuando yo digo barrera selectiva es porque no va a permitir que pase cualquier cosa del exterior a la célula. O sea, ustedes en su casa no permiten que entre cualquier hijo de vecino a su casa, ¿no? O sea, si ustedes reconocen que es Paquito, dicen, ah, sí, Paquito sí puede entrar, pero si ustedes les dicen, soy Chuchito, y no conocen a ningún Chuchito, pues van a decir, Chuchito, lo siento, pero tú no entras porque no tengo ni idea de quién eres. Entonces, es una barrera selectiva, ¿no? Ustedes no permiten que entre cualquier persona a su casa, y la barrera tampoco lo va a permitir. Es semipermeable, o sea, esto puede decir que sí entran cierto tipo de moléculas, y va a estar delimitando el medio externo de la célula con el medio interno. O sea, el medio externo, que es donde se encuentran, por ejemplo, todos los líquidos y todo eso, dentro de nuestro organismo, y mi medio interno, que es donde están todos mis organelos, o sea, que es donde está toda mi familia, ¿vale? Mide de espesor normalmente entre 8 y 10 nanómetros, y la función principal, o sea, digamos, la más general, no la principal, la más general es que va a estar regulando el transporte de moléculas. Entonces, los componentes principales, aquí los tenemos. Los lípidos son en un 50%,
Y dentro de los lípidos vamos a encontrar dos tipos, fosfolípidos y colesterol. Ahorita me voy a pasar al pizarrón para que ustedes lo entiendan muchísimo mejor. Vayan sacando, si tienen colorcitos, váyanlo sacando. Si no les gusta con colores y son más de blanco y negro, pero se lo aprenden, también está bien. Tengo las proteínas que normalmente también se encuentran en un 50% y voy a tener dos tipos generalmente. Proteínas integrales, que son conocidas también como transmembranales. Ahorita no se preocupen por aprenderse cuáles son los dos tipos, las vamos a ver muchísimo más adelante. Y también tengo proteínas periféricas. Con respecto a los carbohidratos, que en este caso los carbohidratos van a ser conocidos como el glucocálix, voy a tener glucoproteínas, o sea, proteínas que están unidas a carbohidratos, y glucolípidos, lípidos que están unidos a carbohidratos. Esos son en general mis componentes de la membrana plasmática. ¿Y cuáles son las funciones? O sea, en general, ¿cuáles son las funciones? Porque sin la membrana, o sea, si una célula no tiene membrana, no es viable para la vida de la célula, ¿ok? Primero que nada, es poder conservar la integridad estructural, o sea, la estructura, la forma de la célula. Después es darle una permeabilidad selectiva, o sea, permitir que cierta cosa entre o no entre a la célula. Tiene también una función de estar regulando la interacción celular, o sea, esta parte en donde una célula puede sacar, por ejemplo, cierto tipo de proteínas para que entren a otra célula y lleve a cabo la función que tiene la proteína. Entonces, esta membrana es la que se abre y dice, ok, sí, sal molecular, vete a la célula número 23 y ahí haz lo que tengas que hacer. También tiene la función de estar actuando como una interfaz, ya se los había dicho, entre el citoplasma, que el citoplasma es el medio interno de mi célula, con el medio externo. Otra función es el reconocimiento de las células extrañas y células alteradas. Aquí es súper importante, porque cuando se da cuenta de que algo no está bien en la célula, inmediatamente se activa la alarma y cuando veamos el ciclo de división celular ya van a ver que P53, que es el guardián del genoma, luego actúa y dice, no puedo seguir con la división celular, alto. Entonces, una función importante es este reconocimiento de células extrañas y células alteradas, o sea, células que no son normales, que no son funcionales o que están dañadas. También establece este sistema de transporte para mis moléculas específicas. Y esto está muy de la mano con la permeabilidad selectiva, ¿no? Con lo que permito que salga y con lo que no permito que salga. Ahora, con respecto a los organelos, va a ser bien importante que ustedes los puedan localizar, los puedan reconocer, pero en fotomicrografías de electrónicas de transmisión. Aquí es donde ustedes van a decir, ya no juego a histología, ya no me gustó, porque sí es bastante complicado. Pero para esto yo les voy a dar mis prácticas, que ya están contestadas, para que ustedes chequen, se den una idea y digan, sí es cierto, sí era esto. Entonces, cuando yo quiero observar la membrana plasmática en el MET, ¿qué voy a ver? Voy a ver algo que es conocido como unidad de membrana. ¿Y qué es esta unidad de membrana? Es una capa de 3 láminas. Y ustedes me van a decir, no es cierto, no, esto no es verdad. Y yo les voy a decir, no, sí es verdad. Ahorita se las voy a poner. 3 membranas, chicos. La primera, 3 láminas. La primera, la veo aquí arriba, esta, una, o sea que es la lámina electrondensa, que se ve muchísimo más fuerte. En medio tengo una lámina electronlúcida central y abajo tengo una lámina electrondensa interna. O sea, es como un sándwich. Las dos que yo estoy viendo arriba y luego abajo, las estoy viendo más densas, ¿no? Estoy viendo la línea muchísimo más fuerte, pero lo que yo logro ver en medio es más electronlúcido, es más claro y es central.
Y bueno, ya aquí observo el espacio citoplasmático. O sea, lo que hay dentro de la célula. Pero cuando ustedes vean esta configuración, esta unidad de membrana, dicen inmediatamente, esto es membrana plasmática, ¿ok? Entonces, unidad de membrana, eso sí, anótenlo, capa de 3 láminas. Una lámina electrondensa, una lámina electronlúcida, que es central, una lámina electrondensa interna, y la otra también pueden ponerla externa, y el espacio citoplasmático. El espacio citoplasmático es mi casa, donde están todos los orgánulos. ¿Ok? Pero también hay una parte aquí importante que nosotros debemos de estudiar, que es el modelo del mosaico fluido. ¿Qué sucede con este modelo? Fue implementado por Singer y Knucklehan en 1972. ¿Y qué nos decía este modelo? Ellos nos explican que la membrana no es estática, o sea, que no solamente está ahí paradita y ya, ¿no? O sea, no, la membrana no es estática. La membrana tiene una cara E y una cara P. Aquí les pongo este mapita. Tengo una cara E y una cara P, en donde en la cara P, ahorita que les haga el dibujo de los lípidos, me van a entender muchísimo mejor, pero quédense con que esta cara E tiene esfingomielina y es extracelular, o sea, quiere decir que está por fuera, que me va a estar dando hacia el espacio, hacia el exterior, ¿ok? Y la cara P es donde se encuentra la fosfatilcerina y la fosfatidiletanolamina y me va a estar dando hacia el citoplasma. Entonces, cara E, bien su nombre lo dice, exterior, extracelular, y cara P va a estar dando hacia el citoplasma. ¿Cuál es la molécula que me ayuda a que mi membrana pueda plegarse y que no esté estética? La fosfatidiletanolamina. Esa también subrayenla. Fosfatidiletanolamina me ayuda a que mi membrana logre plegarse. Y otra molécula que me va a estar ayudando a darle fluidez a la membrana, ya que va a estar regulando la rigidez, es el colesterol. Pero esto va a quedar ahorita muchísimo mejor, muchísimo más claro con el dibujo, ¿vale? Entonces, el colesterol, como pueden ver, pues es un componente fundamental de la membrana. Ya ven que no solamente se encuentra provocando, pues ahora sí que alteraciones, no lo sé, cardiovasculares. No, colesterol también es muy importante en esta parte de la membrana. Entonces, influye con esta dependencia de la temperatura para poder influir sobre la fluidez de la membrana y darle cierta movilidad, por ejemplo, lateral a las moléculas en la membrana, ¿vale? Entonces, ahora sí, les voy a dibujar, como ya les había dicho, para que me entiendan, o sea, porque en la presentación, pues digo, no, pues sí está bien padre, ¿no? Saber esto, pero es muchísimo mejor cuando ustedes lo entienden. Entonces, espérenme tantito. Cada una de las presentaciones que les haga, chicos, va a tener estas diapositivas en blanco para que ustedes puedan completarlas. Yo no sé si estén utilizando cuaderno o si lo estén editando aquí en la presentación, pero pues para que ustedes también puedan tener esta parte de los dibujos. Entonces, que no se les haga raro si mis presentaciones tienen hojas en blanco, ¿eh? Es para que ustedes puedan anotarlas y puedan tener sus propios dibujos. Entonces, voy a dejar de compartir tantito, ¿eh? Y necesito, por favor, que me digan si alcanzan a ver el pizarrón. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Vale. Si en algún punto dejara de verse, o que ustedes ya no vieran lo que estoy escribiendo, ay, perdónenme, es que como volteo el iPad, me dicen, oye, no estoy viendo nada. Y ya le
yo le quito lo que tenga que estar. Ok, entonces, vamos a ver los componentes tal cual de mi membrana. Primero que nada, yo les había dicho que lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Ok? Entonces, en general, si yo les dije que era una bicapa lipídica, esto quiere decir que va a tener dos capas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tener aquí, primero les voy a explicar esta parte en general y ahorita nos vamos a ir a cada uno de los compuestos, a cada uno de los lípidos y a cada una de las proteínas. Entonces, estas van a ser mis fosfolípidos. Y bueno, esto creo que ustedes también ya lo tienen un poquito más, no sé si aprendido, porque según yo sí lo ven en la prepa todo esto. Digo, yo ya ni me acordaba, pero espero que ustedes sí se acuerden. Entonces, tengo mi bicapa lipídica, ¿ok? Dos cabecitas, tengo una capa y tengo dos capas. Bicapa lipídica. Estos van a ser los lípidos. Tengo proteínas, entonces, yo les había dicho que pueden ser transmembranales, o sea, esto quiere decir que atraviesen toda la membrana, o puedo tener proteínas periféricas. Esto quiere decir que solamente pasen por ciertos lados de la membrana, pero no la atraviesan. Ajá. ¿Alguno quería hablar? Es que pensé que se había encendido el micrófono. Ok, entonces, bicapa lipídica. Aquí tengo también mis proteínas. Transmembranal. Aquí póngale transmembranal. Y aquí póngale periférica. Entonces, la periférica es la que solamente le dice a la membrana, hola, ¿cómo estás? Y ya, no la atraviesa. O sea, esto no va a atravesar su casa. Pero las transmembranales sí van a estar atravesando la membrana. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Qué sucede también? Pues tengo que cada una de estas cabecitas, primero que nada, aquí vamos a hacer el dibujo. Yo ya les había dicho que esto es un fosfolípido. La membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos. Pero, ¿qué sucede? La cabecita, esto va a ser fosfato más glicerina. Entonces, la cabeza es fosfato y glicerina. Y esto es hidrofílico. O sea, esto sí puede estar con el agua, estar en contacto con el agua. ¿Ok? Esto es hidrofílico. Por el contrario, mis dos colitas, que son dos cadenas de ácidos, ya sea ácidos grasos saturados o insaturados, ácidos grasos insaturados o saturados. Estas dos son hidrofóbicas. Esto quiere decir que no pueden entrar en contacto con agua. O sea, es como el aceite. Cuando ustedes quieren diluir aceite en agua, pues no se puede. Entonces, estas son hidrofóbicas. Le tienen miedo al agua. Hidrofóbicas. Y la cabecita de fosfato y glicerina es hidrofílica. ¿Vale? Entonces, eso con respecto a estas. Para que lo vayan haciendo, les digo, ustedes si quieren pónganle colorcito a la cabecita, se pueden poner la verde y las dos patitas amarillas. O como ustedes quieran. Entonces, yo ya conozco la estructura como tal de un fosfolípido. Sin embargo, tengo que ver, todo esto ustedes lo van a retomar en bioquímica, en bloque 3, cuando vean lípidos. Pongan mucha atención, chicos, porque si se pierden en un bloque, ya valieron. No les voy a pasar lo que a muchas personas nos pasa. No es cierto. Entonces, sí me alcanzan a ver, ¿verdad?
voy a ver cuáles son mis lípidos en la membrana. Primero que nada, tengo fosfatidilcolina, ¿ok? Fosfatidil. O sea, todas estas cabecitas pueden tener distintos nombres. Eso es importante. Número 1, lípidos en la membrana, fosfatidilcolina. Número 2, fosfatidil-etanolamina. Fosfatidil-etanolamina. ¿Vale? Número 3, fosfatidil-inositol. Lo voy a poner así, fosfatidil-inositol. Número 4, esfingomilina. Estos ya anótenlos porque su programa sí los marca, o sea que los tengan que conocer. ¿Vale? Fosfatidilcolina, fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-inositol, aquí me faltó fosfatidil-serina, fosfatidil-serina, esfingomilina, y otro que yo les dije que era súper importante, colesterol. Y mi colesterol, ¿qué me iba a dar? ¿Se acuerdan que qué les dije que le iba a dar el colesterol a la membrana? ¿No? Rigidez. ¿Ok? Mi colesterol da rigidez. Eso no se les puede olvidar. ¿Ok? Entonces, chicos, ya quedamos que dentro de la membrana, o sea, en toda esta estructura, que es en general, ¿no? Lo que es la membrana, los fosfolípidos, las proteínas transmembranales, las proteínas periféricas, y en este caso el glucocálix, o sea, las glucoproteínas o los glucolípidos se encuentran en el exterior de la membrana. Y ahorita los van a ver, porque van a ver que, de hecho tengo una imagen por ahí, ahorita se las pongo. Van a ver que tengo microvellosidades. Y alrededor voy a tener el glucocálix. ¿Ok? Entonces, ustedes hagan los dibujos más bonitos. Pero esto es en general, o sea, lo que yo les quiero explicar, ¿no? Ahora sí que los componentes generales, la estructura, en este caso, estructura de cada uno de los fosfolípidos, cuáles son los lípidos en la membrana, fosfatidilcolina, fosfatidil-etanolamina, fosfatidilserina, fosfatidil-inositol, esfingomilina, el colesterol que me va a estar dando rigidez. Y en este caso, vamos a ver qué sucede con el plegamiento de la membrana, porque yo les dije, la membrana celular no es plasmática. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo mi capa, ¿qué va a suceder con la capa? Gracias a este modelo del mosaico fluido, lo que va a pasar aquí es que todas estas, o sea, todas estas cabecitas, que ya habíamos visto que la cabecita es que hidrofílica, o sea que sí le gusta el agua. Va a estar aquí con sus colitas, que son hidrofóbicas, o sea, las colitas dicen, no, yo no quiero agua, a mí, por favor, sácame del agua, no la soporto. Y en esta parte voy a volver a tener a las mismas cabecitas uniéndose las partes hidrofóbicas con las hidrofílicas. Entonces, esto es lo que sucede esquemáticamente, ojo, esquemáticamente, con el plegamiento de la membrana. No les estoy diciendo que la membrana se hace circular ni nada, no. O sea, esquemáticamente, esto sucede cuando quiero explicar el modelo del mosaico fluido, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues queda el líquido afuera, ¿no? Aquí hay líquido, porque sí le gusta el agua, pero aquí adentro no hay líquido, ¿vale? Entonces, habíamos quedado que este es importante, fosfatidil-etanolamina, ¿para qué? Para el plegamiento. Plegamiento.
Esas ya anótenlas. Y me van a decir, ¿pero qué tiene de especial la fosfatidiletanolamina? O sea, ¿por qué no la estromielina puede hacer que se pliegue? Pues esa es una buena pregunta. Porque la fosfatidiletanolamina, digamos que tiene una forma en cono. O sea, ahora sí que sus cabecitas quedan así. Y esta forma que ellas crean en cono permite el plegamiento de la membrana. Entonces, eso es lo que hace especial a la fosfatidiletanolamina. No es porque sí haya llegado en primer lugar, nada. Eso es lo que le permite que le dé el plegamiento a la membrana. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda de los componentes en general? Creo que no. Ok. No, ninguna. Muy bien. Entonces, pues ya hemos visto este tipo de proteínas transmembranales, periféricas y todo eso, ¿ok? Esto es en general, como ya les había dicho, la composición, ¿ok? De mi membrana. Esto es súper en general. Así que déjenles pongo una imagen. Ya puedo... ya terminaron de copiar. De todas formas, le voy a tomar una foto y se las voy a escribir por si no se alcanza a ver bien, ¿ok? Pero ahora sí, déjenles vuelvo a compartir. Y nos pasamos otra vez a la presentación. Ok. Déjenles tomo la foto rapidísimo. Por si alguno no la alcanzó a copiar. O por si no se ven mis letras y están muy feas. Ahí está rapidísimo. Listo. Yo espero que no tengan que borrar ahorita, porque es un lío. Ahora sí. Entonces, ya quedó este dibujo de los componentes, ¿ok? Si ustedes quieren editar la presentación cuando se las mande, está súper bien. Yo por eso les pongo estas hojas. Ahora sí, ya que vimos cómo es la composición en general, pues vámonos a la parte teórica. Ya lo habíamos visto todo esto, todo lo que está aquí, se los acabo de explicar en pizarrón, ¿ok? Dos tipos, fosfolípidos y colesterol. Mis fosfolípidos me forman una bicapa, son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una de sus partes, como ya se los había dicho, tiene una cabeza polar, que es hidrosoluble o hidrofílica, y dos colas, que son las no polares, también denominadas liposolubles, que son cadenas de ácidos grasos. Estas no pueden entrar en contacto con el agua. La estructura de cada uno de estos lípidos, en este caso, ahora sí que los maestros, son la fosfatidiletanolamina y el colesterol, que me van a estar ayudando en esta parte de la fluidez y la permeabilidad selectiva. Y bueno, aquí les pongo que el colesterol está localizado entre los fosfolípidos, o sea, entre cada una de estas cabecitas va a haber colesterol. Y también me va a estar regulando, ¿qué? Rigidez de la membrana, ¿ok? Por eso está en negritas, anótenla. Colesterol me da rigidez a la membrana. Las proteínas, aquí tenemos dos grupos. Las integrales, que ya les había dicho, o también llamadas transmembranales. Aquí no se vayan a hacer bolas porque pueden encontrarlas con el nombre de integrales y pueden encontrarlas también con el nombre de transmembranales. Entonces, ojo ahí. Ya les dije, atraviesan la membrana como tal y también hay proteínas periféricas. Esto quiere decir que nada más están, digamos, por encima de cada una de las capas, ¿ok? De la bicapa lipídica. ¿Cuáles son las características o, digamos, el tipo de proteína que se caracteriza por ser integral o transmembrana? Número 1, tenemos a las bombas. Las bombas son súper importantes porque van a estar sirviendo para poder transportar activamente, o sea, esto vamos a ver ahorita lo que significa el transporte activo, y me va a estar transportando iones, por ejemplo, el sodio,
a través de la membrana. Ajá. También pueden estar transportando precursores metabólicos, como por ejemplo macromoléculas, que en este caso pueden ser aminoácidos y glucosa. Entonces, primera proteína, que son las bombas, transportan activamente iones y macromoléculas. Si voy muy rápido, me avisan y le bajo tantito la intensidad, ¿ok? Ahora, tengo también canales, ¿ok? No va a ser lo mismo una bomba, que la más común es la bomba sodio-potasio, que permite que entre sodio y que salga potasio. Entonces, esa es la más importante. Los canales, ¿qué sucede con los canales? Los canales permiten también el paso de iones y de algunas moléculas pequeñas y del agua, aquí pónganle también de agua, a través de la membrana en ambas direcciones. Esto quiere decir que si nosotros vemos que hay ambas direcciones, el tipo de transporte va a ser una difusión pasiva. Entonces, ahorita vamos a checar, les repito, los tipos de transporte, no se preocupen, pero sí anoten que los canales permiten este transporte en difusión pasiva. Y las uniones que se forman entre cada uno de, ahora sí que con estas proteínas, son uniones en tipo nexo. Entre cada célula se da uniones de tipo nexo. ¿Cuáles son los otros tipos? Son proteínas receptoras. ¿Qué sucede con estas proteínas receptoras? Pues permiten el reconocimiento de ligandos. Vamos a ver cuando avancemos, o bueno, más bien cuando ustedes entren, porque eso ya no creo que yo se los dé, que cuando ustedes tengan un ligando y un receptor, van a ser moléculas que al momento de pegarse van a estimular una respuesta. Más bien van a hacer que se cree una respuesta. Entonces, estas proteínas receptoras, cuando están en la membrana y les llega un ligando, o sea, estas moléculas, cierto tipo de molécula, pueden tener distintos nombres y pueden ser cualquier molécula, ¿qué sucede? Que pues va a desencadenar esta respuesta. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los momentos en donde se puede dar este reconocimiento con esta proteína receptora? Cuando hay una estimulación hormonal, o sea, cuando se libera cierta hormona, cuando hay, por ejemplo, endocitosis por vesículas con cubierta, o sea, esto quiere decir que cierta vesícula quiera entrar a nuestra célula, o cuando hay reacciones con anticuerpos. Entonces, estos son los momentos en donde mi proteína receptora va a entrar al juego. O sea, ahí ella es la estrella y ella sabe si reconoce o no al ligando, dependiendo del momento que esté viviendo la célula. Estimulación hormonal, endocitosis o reacción con anticuerpos. Mi otro tipo de proteína son proteínas ligadoras. Las proteínas ligadoras, como bien su nombre lo dice, fijan al citoesqueleto a la membrana extracelular, ¿ok? Entonces, esta es como la función clave, la función principal de las proteínas ligadoras, estar fijando el citoesqueleto. Y ahorita me pueden decir, pero explícame qué es el citoesqueleto. Esto, ahorita se los comento rápido. El citoesqueleto es uno de los organelos no membranosos que le va a estar dando estructura, que le va a estar dando forma a mi célula. Les repito, no es membranoso, pero principalmente va a estar conformado por filamentos, ¿ok? No se preocupen ahorita, eso lo vamos a ver ya terminando el tema, pero lo que sí deben de saber ahorita es que la función principal, la función estrella de esta proteína ligadora es fijar al citoesqueleto a la membrana extracelular. Entonces, tenemos también algunas enzimas. Como sabemos, todas las enzimas son proteínas, excepto, bueno, eso ya después lo vamos a ver, las ribosimas, pero estas enzimas van a estar catalizando reacciones químicas, o sea, las van a estar acelerando muchísimo más. Catalizador acelera una reacción química. Y en este caso, pues, algunos ejemplos sería la ATPasa, que me va a estar ayudando al bombeado de
los iones, y la ATP sintasa, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Y esto lo van a ver cuando ustedes vean toda esta parte en bloque 2, cuando vean todos los complejos y todas esas cosas. Pero mientras sepan cuáles son las proteínas y para qué me van a estar ayudando. Por último, tenemos proteínas estructurales, que bien su nombre lo dice, le van a estar confiriendo cierta estructura a la membrana, a la célula, y estas las logro ver con criofactura. Con este procedimiento logro verlas, y bueno, me están formando la estructura de la membrana. ¿Okay? Su nombre lo dice, proteínas estructurales, le doy forma a la célula, ¿vale? Con respecto a las proteínas periféricas, pues vamos a estar viendo que están unidas de forma indirecta, o sea, yo ya se los había dicho, no están atravesando la membrana y normalmente se unen a través de interacciones proteína-proteína. Entonces, la porción extracelular de la proteína es normalmente conocida como glucosilada, o sea, la porción que está hacia afuera es glucosilada, y la porción intracelular está unida al citoesqueleto. Entonces, con lo que yo ya les había dicho del citoesqueleto, pónganselo así. Cuando una proteína está por dentro, yo de hecho en mis dibujos, en el dibujo que les acabo de hacer en el pizarrón, una la puse hacia afuera, o sea que es en la porción extracelular, y la proteína va a estar glucosilada, o sea, forma parte del glucocálix. Ahorita vamos a ver lo que es el glucocálix, y cuando la proteína está dando hacia adentro, o sea, hacia el medio interno, en la porción intracelular, para poderse fijar, está unida al citoesqueleto, ¿vale? ¿Ya terminaron de copiar? Ok, creo que sí. Ya saben que si no acaban, me avisan. Ahora sí, vamos a ver el glucocálix. El glucocálix es importante, ¿por qué? Porque una de las funciones que va a cumplir es reconocer y proteger, recubrir la superficie celular, ¿ok? Es lo que yo les ponía en mi dibujo. Todas estas son vellosidades, y toda esta parte que ustedes ven aquí, o sea, esto es el glucocálix, ¿sí? Todas estas partes. ¿Y qué habíamos quedado que era glucocálix? Pues puede ser un carbohidrato unido a una proteína o un lípido unido a un carbohidrato, ¿vale? Entonces, el azúcar unido a una proteína o a un lípido. Y también podemos verlo como una cadena de carbohidratos que está unida a proteínas o una capa de glucoproteínas y glucolípidos en la superficie celular. Realmente aquí les pongo todos los conceptos con los que lo podrían encontrar para que pues ustedes como que comparen, ¿no? Ahora, otro concepto que nos piden estudiar son las balsas lipídicas. Esto realmente a mí tampoco me lo preguntaron en mi examen. Sin embargo, les vuelvo a repetir, pues es importante que ustedes conozcan cada uno de los conceptos, ¿no? Las balsas lipídicas, chicos, van a ser estas islas, se le llama isla a esta conformación que veo aquí, esta isla, esto que se ve un poquito más en naranjita, que contienen elementos y viajan por la membrana. ¿De qué van a estar formadas las balsas lipídicas? Colesterol, fosfolípidos saturados y proteínas de membrana. Entonces, como tal, digamos, a un cachito de la membrana, pues lo conozco así como balsa lipídica. ¿Cuál es la función de las balsas lipídicas? Anclar cierto tipo de receptores, ¿ok? O sea, que llegue el receptor y que lo ancle y que se desate la respuesta. Y vamos a pasar con lo que es el transporte a través de la membrana. Aquí les pongo un cuadro en donde tengo los distintos tipos de transporte. O sea, la primera clasificación que puedo tener en mi transporte es, punto número 1, si estoy usando energía
o no, o sea, si estoy gastando energía, si uso ATP, o si las partículas fluyen sin energía. Ajá, entonces esa es la primera clasificación. Uso de energía, o sea, gastar ATP, o flujo de partículas sin gastar ATP. Voy a tener dentro de este uso de energía 3 principales: el activo, el pasivo y el vesicular. Realmente esta parte sí es importante aprenderla ahorita, pero la van a ver durante, ahora sí que todo primero, ¿no? Porque también tienen que verlo en bioquímica y también van a verlo en fisiología. Entonces, quédense con este mapa y ahorita les voy a explicar. No se los voy a leer ahorita porque realmente nada más sería leérselos. Voy a explicarles uno por uno. Este mapa está bastante bueno. Y ahora sí, vamos a pasar con cada uno de mis transportes, ¿ok? Número 1, transporte pasivo. En su programa, chicos, solamente aparece que ustedes sepan el transporte pasivo, el transporte activo y el transporte vesicular, ¿ok? O sea, entonces, toda esta parte de fagocitosis, endocitosis y esas cosas, realmente aquí les estoy poniendo lo que marca su programa, pero en el mapa vienen ahora sí que todos los tipos de transporte, ¿ok? Pero aquí ya he explicado de mejor manera, les pongo los que sí deben de conocer según su programa. Entonces, comenzamos con un transporte pasivo. Cuando yo estoy hablando de un transporte pasivo, quiero decir que no voy a estar gastando energía. Y tengo 2 tipos de transporte, ¿ok? Una difusión simple. Aquí la difusión simple, ¿qué sucede con la difusión simple? Los elementos, o sea, las moléculas que quieran estar entrando hacia la membrana, aquí se las pongo, van a poder pasar a través de los fosfolípidos. O sea, no va a haber ninguna traba que les pongan si es que las moléculas quieren estar pasando. No va a pasar nada. O sea, no va a haber ninguna proteína que le diga, no, tienes que pasar sobre mí para que puedas llegar a la membrana. No. Cuando tengo difusión simple es porque todos los elementos que van a pasar a través de la membrana van a pasar a través de las cabezas y de los fosfolípidos. Entonces, ustedes van a decir, oye, pero eso es súper fácil, o sea, realmente, pues, ¿qué moléculas podrían hacerlo si está peligroso, ¿no? Que no haya ninguna traba. Pues las moléculas que van a estar, que van a poder pasar, van a ser moléculas liposolubles y moléculas pequeñas sin carga, por ejemplo, el oxígeno o el dióxido de carbono. Y vamos a ver que es a favor del gradiente de concentración. O sea, ¿a qué me refiero con a favor del gradiente de concentración? Dependiendo de la cantidad, o más bien, como bien lo dice el nombre, de la concentración que haya. Por ejemplo, en este caso estamos tomando el ejemplo de la imagen de dióxido de carbono. Si yo veo que hay muchísimo dentro de la célula, pues va a seguir entrando y entrando y entrando. ¿Por qué? Porque está a favor del gradiente de concentración. Está a favor de donde se encuentre más concentrada la molécula, ¿vale? Aquí, pues no requiere ninguna proteína que me esté ayudando a transportar a la molécula, ¿ok? ¿Todo claro con respecto a la difusión simple? Sí. Vale, creo que sí. Ok. Si hubiera alguna duda, porfa, pregúntenmela, ¿ok? Porque sí está medio, no sé si, yo espero de verdad hacérselos muchísimo más fácil, pero, por ejemplo, luego cuando te lo explican ahí los doctores, es como decir, difusión simple facilitada sin ATP y transporte activo ATP. Y dices, ¿pero qué es esto? Entonces, espero que de verdad todo vaya quedando claro. Ahora, pasamos al siguiente transporte pasivo, que es una difusión facilitada. ¿Qué sucede con la difusión facilitada? La difusión facilitada, aquí, ojo, se los pongo en negritas,
sí necesita de una proteína transmembranal. O sea, sí necesita de una proteína que agarre la molécula y le digo, ok, te meto a la membrana. A diferencia de la difusión simple que pudo pasar como Juan por su casa, por los fosfolípidos, aquí no. Aquí estas moléculas sí necesitan que la proteína las agarre y les diga, ahí te va, citoplasma, te aviento a esta molécula. ¿Cuáles son las moléculas que van a poder estar pasando? Pues van a ser moléculas hidrosolubles, ¿sí? Pequeñas moléculas hidrosolubles que en este caso, normalmente este tipo de transporte está regulado por ciertos procesos. Número uno, estemos hablando de un ligando y un receptor, es porque este ligando que se encuentra en la membrana va a recibir, va a reconocer a su receptor y va a desencadenar la respuesta que debe, ¿ok? Entonces, si digo que está regulado por ligandos, el ejemplo más claro que nosotros tenemos es, por ejemplo, las hormonas y los neurotransmisores. También está regulado por fuerza mecánica. En este caso podríamos poner al oído interno, cuando llegan estas vibraciones a mi oído, desencadeno la respuesta. Y por medio de proteínas G. Y en este caso, pues, el ejemplo serían las hormonas. Las acuaporinas también van a ser van a poder estar regulando este tipo de difusión. Y normalmente se dice que estas acuaporinas pues van a ser sin compuerta. Esto ustedes anótenlo. Lo que es voltaje, ligandos, fuerza mecánica, proteínas G, es con compuerta y acuaporinas sin compuerta. ¿Cuáles son las tres formas? Porque aquí también tienen distintas formas de que pueda entrar o no la molécula. Y aquí lo vamos a ver. Cuando yo estoy hablando de que mi transporte es uniporte, quiero decir, aquí lo pongo, que la molécula solo va a ir hacia un lado, ¿ok? Ya sea que vaya hacia adentro, ya entró, o hacia afuera, o sea, pero es una nada más, ¿ok? Solamente una molécula, ¿vale? Aquí por eso se las pongo. Una sola molécula va hacia un solo lado, ya sea hacia afuera o hacia adentro, pero es hacia un solo lado. Cuando yo hable de que es sin porte, quiero decir que dos moléculas pueden ir hacia el mismo lado, ya sea que entren hacia la célula o que salgan de la célula, no importa hacia dónde vayan, pero las dos tienen que ir hacia el mismo lado, las dos tienen que entrar o las dos tienen que salir. Ojo aquí, ya estoy hablando de dos moléculas. Cuando yo estoy hablando de uniporte, es porque solamente tengo una molécula que va a entrar o que va a salir. Pero cuando hablo de sin porte, es porque ya tengo dos moléculas que pueden entrar o que pueden salir, pero al mismo lado. Al mismo lado. Cuando estoy hablando de un transporte antiporte, es porque dos moléculas van a contradecirse. ¿Qué quiero decir? Una molécula va a salir y la otra va a entrar. Entonces, esta sale y le dice, ay, ahí te ves. Y la otra dice, no, pues yo ya me meto. La otra entra, ¿ok? Entonces, antiporte, igual estoy hablando de dos moléculas, pero van a diferentes direcciones. Uniporte, una sola molécula va hacia afuera o hacia adentro, pero es una sola y hacia un solo lado. Y sin porte, dos moléculas entran, o salen, pero hacia el mismo lado. ¿Vale? Con respecto al transporte activo, eso pónganlo en negrita, subrayenlo, lo que sea, utiliza ATP, o sea, gasta energía. Mi transporte activo siempre, siempre, siempre va a gastarme energía, siempre va a utilizar ATP convirtiéndolo en ADP. Entonces, márquenlo, utiliza ATP. El transporte activo también necesita de una proteína transportadora, o sea, no es como que las moléculas
que utilicen este transporte puedan entrar por los fosfolípidos. No, necesitan de una proteína transportadora. Al contrario de la difusión simple, este transporte activo va a ir en contra del gradiente de concentración, ¿ok? Entonces, mientras haya más, este transporte va a hacer que sea en contra. Ajá. Donde no esté más concentrado, ahí va a mandar a la molécula. Y en este caso, pues encontramos, por ejemplo, a las bombas. Bombas sodio-potasio y todas esas. ¿Qué busca el transporte activo? El transporte activo busca mantener el balance osmótico. Y ahorita me van a decir, pues no, la verdad no sé qué es el balance osmótico. A lo mejor unos ya saben, otros no. Yo no lo sabía en el momento. Pero todo esto de la ósmosis lo vamos a ver en bioquímica la próxima semana. Así que prepárense para esta aventura porque se viene buena. Pero por lo mientras anoten que este transporte activo busca mantener el balance osmótico. De igual forma, encontramos las tres formas, uniporte, simporte y antiporte. Dependiendo de hacia dónde vaya la molécula o las moléculas, yo voy a decir que es un transporte uniporte, simporte o antiporte. ¿Puedo cambiarle, chicos? Sí. Vale. Otro de los transportes que les pide su programa es transporte vesicular. Aquí no me voy a detener tanto porque esto lo vamos a ver en otro tema, ¿ok? Pero váyanlo conociendo. Tenemos dos tipos de transporte vesicular. Una endocitosis, esto quiere decir, la endocitosis es cuando la célula agarra algo del exterior y lo mete hacia ella. Y la exocitosis es cuando la célula agarra algo de su interior y lo saca. Bien lo dice su nombre. Endo, entro, exo, exit, salgo. Entonces, endocitosis, la membrana rodea una parte del ambiente exterior y estos brotes van a formar una vesícula. O sea, la molécula que se quiera agarrar va a formar una vesícula. Estas moléculas grandes o fragmentos de las células van a entrar a mi célula y aquí está mediada por receptores. ¿Qué quiero decir con esto? La célula va a ser como que se está comiendo a las moléculas pequeñas, ojo aquí, son moléculas pequeñas externas. Y liberando, por ejemplo, vamos a ver que el aparato de Golgi, mañana vamos a conocer a estas estrellas, van a estar mediando este transporte y vamos a ver que cuando aparato de Golgi ya libere cada una de las vesículas, por ejemplo, pueden fusionarse con la membrana plasmática y libere todas estas moléculas hacia el exterior de mi célula. ¿Qué es lo que voy a estar desechando? Pueden ser metabolitos, pueden ser desechos o pueden ser algunos receptores que lleguen a la célula y que reconozcan a su ligando y vuelvan a desencadenar la respuesta. La exocitosis puede ser de dos tipos. Constitutiva, esto quiere decir que continuamente va a estar, ahora sí que, ¿cómo se dice? Liberando la célula, la molécula, por ejemplo, en el caso de la colágena o de las inmunoglobulinas, o puede ser regulada. Esto quiere decir que más bien que la célula guarda la secreción, guarda la vesícula hasta que llegue un estímulo que haga que libere esta molécula. Encontramos aquí el caso de las enzimas. Las enzimas no son funcionales en todo momento, ¿no? Las enzimas, por ejemplo, en la leche, ¿no? Cuando nosotros tomamos leche y luego dicen, es que soy intolerante a la lactosa, pues hay cierto tipo de estímulos que hacen, por ejemplo, en este caso, tomar leche, que se libere la enzima para que pueda llevar a cabo este proceso metabólico. Pero si no estoy tomando leche, pues ¿para qué necesito que se libere la enzima? No tendría caso, ¿ok? A eso me refiero con constitutiva, o sea, de manera continua, o regulada, respondiendo a un estímulo. Y estos chicos de fagocitosis, pinocitosis y mediadas por receptor,
Esto yo me acuerdo que nunca me lo preguntaron, pero, y bueno, también lo vamos a ver en la parte de lisosomas, así que se los dejo aquí. Esta presentación no necesito explicarles ahorita esto porque a fuerza necesito verlo con lisosomas. Entonces, quédense con que una fagocitosis, estamos hablando de la ingesta de bacterias y de restos celulares hacia la célula. La pinocitosis es cuando hay una ingesta de líquidos. Aquí, ojo, esta es la clave. Aquí son líquidos y moléculas proteicas. Y bueno, las mediadas por receptor es cuando hay una entrada de moléculas específicas por carga. Y van a usar clatrina. En estas mediadas por receptor, bien lo dice su nombre, necesito un ligando y un receptor. Y ya les había comentado, ya vengo diciéndoles desde hace rato, cómo es que se da este reconocimiento ligando-receptor. ¿Ok? Ya son las 3, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana empezamos con núcleo en interfase. ¿Ok? Entonces, espérenme tantito. Bueno, sí acabamos lo que yo tenía planeado. Entonces no pasa nada. Ahí está. Ya acabamos esta parte de membrana. Yo espero que no hayan quedado dudas, chicos. Ya saben que si tienen alguna duda, en el momento me la pueden decir con toda confianza y yo busco la forma en la que pueda quedar entendido el tema. ¿Ok? Entonces, mañana continuamos con núcleo en interfase. Vemos organelos celulares y yo creo que sí nos va a dar tiempo de acabar con bloque 1 para ver tejido epitelial y para ver tejido conjuntivo. Entonces, si avanzamos rápido, ahorita ustedes ya me dijeron que no tienen ninguna duda, yo espero que así siga siendo y ya lo saben, se los repito con toda la confianza, si tuvieran una duda, en ese momento prendan su micrófono, yo se las contesto, intentaré contestarla. Y bueno, esto fue todo por hoy, chicos. Espero que tengan bonito día, coman rico porque ya es tarde y su cerebro debe tener ese estímulo de comida. Entonces, gracias por estar aquí. Al ratito les paso la clase, ¿vale? Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Bye, que tengan bonito día. Estudien, por favor.